Bienvenidos. Durante la década de 1970, México atravesó profundos cambios políticos, sociales y culturales, aún marcada por las secuelas del movimiento estudiantil de 1968. Los años 70 fueron una época de profundas transformaciones sociales, avances tecnológicos pioneros y una explosión cultural sin precedentes. Esta década marcó un antes y un después en múltiples ámbitos y dejó una huella imborrable en la historia moderna. La Ciudad de México era un imán para miles de personas que llegaban desde todos los rincones del país en busca de un mejor porvenir. La capital se perfilaba como una metrópoli moderna y cosmopolita, aunque el tráfico ya empezaba a dar dolores de cabeza. La ciudad se llenaba de vida y color con el transporte público. Las primeras líneas del metro que cruzaban la ciudad, además de los camiones, tranvías y trolebuses. La capital crecía a pasos agigantados. Arquitectos erigían imponentes torres, mientras enormes unidades habitacionales surgían como respuesta al boom demográfico. En los hogares, la televisión era el epicentro del hogar. Las familias se reunían frente al aparato para disfrutar programas como El Chavo del Ocho, Chiquilladas, Plaza Sésamo, Odisea Burbujas y caricaturas como Los Picapiedra, La Pantera Rosa y otros más. La década de los 70 fue un despertar de conciencias. Las mujeres comenzaron a romper moldes. Se vestían con pantalones acampanados, minifaldas y estampados psicodélicos. Se maquillaban diferente y llevaban sombreros enormes. Muchas asistían a la universidad, decididas a ser más que amas de casa, y compraban ropa a crédito a vendedoras ambulantes que les ofrecían independencia a cuotas. El centro histórico era una experiencia en sí misma. Zapaterías legendarias como Canadá, Capri y Rivera ofrecían productos que marcaban tendencia. Grandes almacenes como El Nuevo Mundo, Liverpool y el Palacio de Hierro eran sinónimo de elegancia y calidad. Eran más que tiendas, eran puntos de encuentro familiar y social. Xochimilco era el sitio por excelencia para relajarse en familia o con amigos. Los paseos en trajinera, la comida típica y el ambiente festivo creaban recuerdos imborrables. Los cines y teatros vivían una época de esplendor, mientras los circos y parques ofrecían diversión familiar al alcance de todos. Chapultepec se convertía en el gran pulmón de la capital, un refugio de pasto, risas y helados. Fumar en público ya no era exclusivo de los hombres. Las mujeres hablaban abiertamente de temas considerados como tabú, marchaban, protestaban, se enfrentaban si era necesario. Eran tiempos de lucha, especialmente después del 68 y la represión del Halconazo en 1971. La juventud, politizada y despierta, exigía justicia, educación libre y un país diferente. Pero también había espacio para el arte, el ocio y la música. Los jóvenes más convencionales idolatraban a César Costa, Enrique Guzmán y otros intérpretes que versionaban los éxitos del pop internacional. Iban a bailes tranquilos o al cine, donde el glamour de las rumberas aún brillaba. Mientras tanto, los más inconformes encontraban en el rock una vía de escape y de expresión. Asistían a fiestas subterráneas conocidas como hoyos funkis, donde las guitarras rugían y la libertad se respiraba en cada nota. Los niños deseaban una lonchera de Pancho Pantera y jugaban en una consola Atari donde se jugaba Pac-Man y Asteroids. En apenas unos años, la máquina de escribir pasó de ser una herramienta indispensable a convertirse en un objeto obsoleto, arrinconado por el avance tecnológico. Para quienes crecieron con ella, preparar cualquier trabajo importante significaba enfrentarse a una labor ardua, en la que corregir errores era un suplicio, y si la cinta manchaba el papel, había que empezar desde cero. Escribir a máquina era todo un desafío. Requería precisión absoluta y una ortografía perfecta. El Monumento a la Revolución, originalmente proyectado como Palacio Legislativo, fue reinventado tras la Revolución Mexicana, y durante los 70 aún permitía el paso vehicular en su explanada. La Torre Prisma, concluida en 1971, se convirtió en un ícono de la modernidad arquitectónica en Reforma y Juárez. Las llamadas Torres Gemelas de México, ubicadas sobre Insurgentes, simbolizaban el auge del desarrollo comercial.
Las imágenes de la glorieta de Insurgentes, el Zócalo y avenidas como Juárez o Reforma muestran un entorno donde el bullicio urbano convivía con una estética aún tradicional. La Central Camionera del Norte, Buenavista, y el aeropuerto capitalino fueron testigos del flujo creciente de viajeros nacionales e internacionales. Marcas como Colgate, Nestlé, Maggi, Adams, Mary Baker, Cotesa, Jovial, Maja y Bancomático se hacían presentes con anuncios memorables. Objetos cotidianos como frascos reciclados, cepillos de dientes con estuches y cajas de pañuelos perfumados Kleenex eran parte de cada hogar. La Copa Mundial de Fútbol de 1970 fue un evento inolvidable que se celebró en México del 31 de mayo al 21 de junio. Fue la primera vez que un país latinoamericano organizaba este torneo, y también fue el primer mundial transmitido por televisión a color, lo que marcó un antes y un después en la historia del fútbol global. Brasil, liderado por un Pelé en su máximo esplendor, se coronó campeón del mundo por tercera vez, lo que les permitió quedarse de forma definitiva con la Copa Jules Rimet. México, como anfitrión, tuvo una destacada actuación, llegando por primera vez a los cuartos de final. El país entero vivió con entusiasmo cada partido, y el evento dejó una huella duradera tanto en la cultura deportiva como en la infraestructura del país. México participó en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972, como una continuación del impulso que dejó haber sido anfitrión en 1968. Aunque no fue una participación con muchos logros deportivos, sí tuvo un gran valor simbólico y representativo. La delegación mexicana fue una de las más numerosas de América Latina y compitió en múltiples disciplinas. Uno de los momentos destacados fue la medalla de bronce obtenida por Alfonso Zamora en boxeo, lo que salvó el honor nacional en cuanto a preseas. En 1977, la muerte de Elvis Presley conmocionó al mundo, incluyendo a México. Las fiestas infantiles con canastitas de bolo, gorritos y dulces fueron infaltables. Los juegos de parque como las resbaladillas, columpios, sube y baja, eran el entretenimiento esencial antes de la era digital. El 20 de octubre de 1975 ocurrió el peor accidente en la historia del metro de la Ciudad de México. En la estación Viaducto de la Línea 2, el tren número 10, que había partido de la estación Chabacano, colisionó a una velocidad aproximada de 70 km por hora contra el tren número 8, que se encontraba detenido en la estación. El impacto resultó en la muerte de al menos 31 personas y más de 70 heridos. El conductor sobrevivió al accidente y sentenciado a 10 años de prisión por negligencia. Este trágico evento llevó a la implementación del sistema de pilotaje automático en la red del metro para mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes de esta magnitud. Durante los años 70, México tuvo una participación sobresaliente en el Festival OTI de la Canción, destacando por la calidad de sus intérpretes y canciones. Esta competencia internacional reunía a artistas de habla hispana y portuguesa, y México rápidamente se consolidó como uno de los países más exitosos, teniendo como ganadores a Imelda Miller, Estela Núñez, Gualberto Castro, María Medina, Cristal y Yochio. La participación mexicana no solo sumó victorias y buenos lugares, sino que también sirvió de plataforma para lanzar o consolidar la carrera de varios artistas que marcaron época en la música popular. La primera visita del Papa Juan Pablo II a México se llevó a cabo del 26 de enero al 1 de febrero de 1979, marcando un hito histórico al ser el primer pontífice en visitar el país. A su llegada al aeropuerto, fue recibido por miles de fieles y autoridades locales. Durante su estancia, el Papa recorrió varias ciudades, incluyendo la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Guadalajara. Uno de los momentos más emblemáticos fue su visita a la Basílica de Guadalupe,
donde ofició una misa multitudinaria y expresó su profundo respeto hacia la Virgen de Guadalupe. El Cine Regis, ubicado en el centro histórico, fue más que una sala de proyecciones. Se erigió como un referente cultural de la capital. Con capacidad para alrededor de 1,000 espectadores, ofrecía tanto temporadas teatrales como exhibiciones cinematográficas. Se mantuvo hasta su destrucción en el terremoto de 1985. Durante la década de 1970, el Teatro Blanquita se consolidó como un epicentro del entretenimiento popular en la Ciudad de México. Inaugurado en 1960 por la empresaria Margot Su y su esposo Félix Cervantes, este recinto se destacó por ofrecer una amplia variedad de espectáculos que reflejaban la diversidad cultural y artística del país, su capacidad para adaptarse a las preferencias del público, incorporando a su cartelera tanto artistas consagrados como talentos emergentes. El Museo Nacional de Antropología vivió una de sus etapas más icónicas en los años 70. Su diseño moderno, encabezado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y su emblemático Gran Paraguas, lo convirtieron en un símbolo de la arquitectura mexicana contemporánea. La Casa del Lago, ubicada en el bosque de Chapultepec, fue inaugurada formalmente como Centro Cultural de la UNAM en 1959. Durante los años 70, se consolidó como un oasis cultural, con una atmósfera bohemia y experimental. Allí se presentaban obras de teatro alternativo, ciclos de poesía, conciertos y actividades multidisciplinarias, brindando un espacio para artistas emergentes y acercando el arte al público capitalino de manera accesible y sin pretensiones. El Parque de los Venados, oficialmente llamado Parque Francisco Villa en la colonia Portales, con sus amplias áreas verdes, bancas, juegos y un pequeño zoológico que albergaba venados, se convirtió en un lugar ideal para que las familias pasaran tardes enteras de recreación. Más allá del entretenimiento, el parque cumplía una función social como punto de reunión para picnics, fiestas infantiles o simplemente para disfrutar del aire libre en plena ciudad. La pista de hielo Insurgentes ofrecía una experiencia inusual en una ciudad sin nieve. Este espacio se encontraba dentro del centro comercial Minimax y se convirtió en un sitio de moda para jóvenes y familias que buscaban una actividad distinta, divertida y hasta elegante. Aprender a patinar, caerse y volver a intentarlo formaba parte del encanto de este lugar, que también fue utilizado como sede durante los Juegos Olímpicos del 68. Más tarde, en su lugar se construyó Plaza Inn. Plaza Satélite, inaugurada en 1971 en Naucalpan, al norte de la ciudad, se convirtió en uno de los primeros centros comerciales de estilo estadounidense en México. Diseñada por el arquitecto Juan Sordo Madaleno, albergaba más de 240 tiendas y servicios, ofreciendo a las familias y jóvenes una experiencia de compra y entretenimiento sin precedentes. Recorrer sus amplios pasillos iluminados se convirtió en una actividad social destacada, simbolizando el cambio en los hábitos de consumo y ocio de los capitalinos. El Parque Hundido, oficialmente Parque Luis G. Urbina, se destacaba por su diseño único, ubicado por debajo del nivel de la calle debido a su pasado como fábrica de ladrillos Nochebuena en el siglo XIX. Este espacio verde ofrecía a los ciudadanos un refugio tranquilo con áreas para pasear, un reloj floral emblemático y reproducciones de piezas arqueológicas que enriquecían la experiencia cultural de los visitantes. La calle Madero, una de las arterias más transitadas del centro histórico, combinaba el bullicio de vehículos y peatones. A lo largo de esta vía se encontraban tiendas de ropa, zapaterías, joyerías y otros comercios emblemáticos, reflejando la vida comercial vibrante de la época. Aunque aún no era peatonal, su importancia como corredor comercial y social era innegable. El Cine Mariscala,
situado en el actual eje central entre Donceles y República de Cuba, se destacaba por proyectar películas mexicanas de estreno, atrayendo a multitudes que formaban largas filas en la banqueta para disfrutar de las funciones. El conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, diseñado por el arquitecto Mario Pani, representaba la utopía del modernismo mexicano, ofreciendo una propuesta de vida organizada y funcional para la clase media emergente. El Auditorio Nacional albergaba eventos musicales, funciones de ballet y conciertos de orquestas, consolidándose como uno de los principales recintos culturales de la ciudad. La Lagunilla, con sus mercados, era un universo donde se podían encontrar antigüedades, ropa usada, muebles y curiosidades, reflejando la autenticidad y diversidad de la Ciudad de México. El Hotel María Isabel, ubicado sobre Paseo de la Reforma, era sinónimo de lujo y modernidad, siendo preferido por artistas internacionales, empresarios y políticos que visitaban la capital. Visitar la Basílica de Guadalupe también era diferente. Sin centros comerciales ni turismo masivo, era un acto íntimo de fe. Familias enteras llegaban con devoción, subían al Cerrito del Tepeyac en peregrinación, entre vendedores ambulantes de veladoras, escapularios e imágenes religiosas. Desde arriba, la vista de la ciudad era despejada, sin rascacielos ni tráfico asfixiante. Las peregrinaciones eran profundamente familiares, con grupos que recorrían kilómetros a pie, entonando cánticos y llevando estandartes de la Virgen. La Alameda Central era mucho más que un parque. Era el corazón social de la ciudad. Era común encontrar vendedores ambulantes ofreciendo algodones de azúcar, palanquetas y globos de colores en un ambiente donde el tiempo parecía detenerse. Para las familias, la Alameda significaba domingos en el parque, canastas con tortas envueltas en servilletas, refrescos en botellas de vidrio y niños corriendo con una pelota entre los árboles. Los abuelos contaban historias, los padres descansaban y los pequeños se llenaban de risas. La Alameda también era punto de reunión para artistas y bohemios, caricaturistas, pintores, poetas vendiendo sus libros, y grupos de jóvenes discutiendo apasionadamente sobre política y cultura. A su alrededor, los cines mostraban los estrenos más taquilleros, las cafeterías rebosaban de tertulias, y los puestos de revistas ofrecían desde historietas hasta la clásica teleguía. A medida que las vecindades del centro se saturaban, comenzaron a surgir fraccionamientos en el Estado de México como una alternativa para quienes no podían costear una vivienda en la capital. Esto generó un nuevo fenómeno: el crecimiento de los viajes diarios de miles de personas que desde las afueras se trasladaban largas distancias para trabajar. Así, aumentó la congestión vehicular y la dependencia del transporte público. Durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, la televisión se convirtió en una herramienta de propaganda. Desde los informes presidenciales hasta los mensajes del gobierno, todo pasaba por la pantalla chica, controlado cuidadosamente para proyectar una imagen favorable del poder. Uno de sus pilares fue el noticiero 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky, quien durante años fue la voz oficial de la información. Lo que él decía en pantalla era tomado como verdad, consolidando aún más el poder mediático de Televisa, que no solo dominaba el entretenimiento, sino también la narrativa política y social del país. Otro referente televisivo fue el inigualable Cantinflas, quien dio el salto de la pantalla grande a la animación con Cantinflas Show en 1979. Esta serie educativa convertía al famoso personaje en un guía divertido que explicaba temas de historia, ciencia y cultura de forma accesible. Fue una forma innovadora de acercar el conocimiento a los niños, con el carisma único de Mario Moreno. En Cantinflas Show, el carismático personaje viajaba en el tiempo para encontrarse con figuras históricas como Cristóbal Colón, Albert Einstein o Leonardo da Vinci.
explicando sus aportaciones de forma divertida y accesible. La serie fue un éxito rotundo, transmitiéndose en más de 50 países. Su impacto fue tal que incluso en los años 80 y 90 seguía siendo parte del repertorio infantil en diversos canales. Y ahora cuéntame, ¿qué recuerdos guardas tú de aquella hermosa época? ¿Te gustaría que viajáramos juntos a otras décadas llenas de nostalgia y memorias inolvidables? Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido al pasado. Tu compañía hace que revivir estos momentos sea aún más especial. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este viaje, no olvides dejarme un comentario y suscribirte. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta la próxima.